Pero bueno, pues primero que nada también muchas gracias por este espacio, por la valentía de Transparencia, de PLF, Transparencia Internacional, de reunirnos acá, de tocar estos temas que han sido muy diversos durante estos 2 días y seguramente muchos, pero en mi caso me voy con mucho aprendizaje, mucho que aplicar en los casos que nos toca analizar y trabajar conjuntamente y de forma individual. Y bueno, un honor estar con estas señoras y estos señores que casi ya lo dijeron todo, pero lamentablemente en mi país todavía hay mucho que trabajar, son realidades distintas, pero que estos foros nos ayudan para empujar, para buscar puertas que aparentemente están cerradas, que nos cuesta mucho trabajo abrir, ¿no? Quisiera empezar por el tema, creo que lo manejaba el doctor Castresana, acerca de a quienes afectan. Ya lo sabemos, pero no lo quiero dejar de decir que en todo momento estamos pensando, al final, los delitos de corrupción están afectando a una gran población de nuestro planeta. Yo me atrevo a decirlo así. Creo que eso es lo que nos motiva, lo que nos insta, lo que nos empuja a estar y a seguir con la discusión, y que partiendo de eso tenemos que arrancar esas reformas legales que nos permitan que estos delitos regresen al análisis de la sociedad, que no sean discusiones técnicas, teóricas, donde la sociedad no se vea involucrada. Y esto también lo digo porque desde la sociedad civil que acompañamos a fiscales como ustedes, sabemos la complicación que tiene el tema técnico, porque no es un tema, el tema de la corrupción, el tema del lavado de dinero, no es un tema solamente de abogados, ustedes lo saben bien, sino de grandes equipos de técnicos, de profesionistas, que muchas veces en la sociedad civil no contamos con esos equipos, ¿no? Las fiscalías, por lo menos en México, es muy difícil contar con ese tipo de equipos. Cuando se tienen, las escuchaba muy atentamente y las felicito, me dan esa gran esperanza de que un día se pueda contar México con este tipo de equipos. Es algo muy importante que repensemos como sociedad civil cómo acompañar a las fiscalías, ¿no? No creer, no sentir que toda la verdad la tenemos como sociedad civil, la tenemos de una forma parcial, pero que sí hay que hacer esa conjugación entre sociedad civil y autoridad. Y bueno, ya entrando a terreno de lo que pasa en mi país, de cómo se ve, ya lo han platicado, me parece que se refleja mucho la realidad mexicana con otras realidades de América Latina. Y efectivamente tampoco existe un tipo penal de corrupción, sino en el caso de México, que está contemplado en el Código Penal Federal, hablamos de delitos por hechos de corrupción. Y lo que hace el Código Penal Federal mexicano es agarrar un listado de un apartado que ya existía, ¿no? Y sumó algunos, quitó otros, y entonces a eso los llama como delitos de corrupción. Acá los pueden leer, ¿no? Es un gran listado: ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho y cohecho a servidores públicos extranjeros, que eso está interesante, peculado e enriquecimiento ilícito. Dejé allá en amarillo porque anteriormente, antes de la reforma del 17, estaba también desaparición forzada de personas, ahora la desaparición está en otra ley. Como se dan cuenta, es un listado amplio, ¿no? Donde podría caber, uno se podría emocionar y decir, ya lo tenemos resuelto porque aquí entra todo. Pero en realidad, cuando vemos las estadísticas, pues son muy pocos los procesos y mucho menos las sentencias logradas por esto. Ahora, ¿quién investiga este tipo de delitos? Bueno, me voy a adelantar un poquito y vamos a regresar a esta. ¿Por qué? Porque me llama la atención, o les
llama la atención, les pudiera llamar la atención, que en ese gran listado no aparece precisamente el lavado de dinero, el lavado de activos, que en México se le llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. Está en un apartado aparte, es el artículo 400 bis, que además tiene su propia regulación en una ley particular. ¿Quiénes investigan unos y otros delitos? Los primeros son investigados a través de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. En México, la Fiscalía General de la República se divide por 6, 7 grandes fiscalías especializadas, una de ellas es esta, y otra fiscalía, que no depende una de la otra, gracias, es la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, también de la Fiscalía General de la República. O sea, el lavado de dinero la investiga esta que llamamos FEMDO. ¿Por qué es importante esto? Para lo que hace un momento se comentaba aquí, acerca de la división, del fraccionamiento que se hace cuando hay un hecho de corrupción. Eso pasa mucho en México. Los delitos son fragmentados, no se ven como un fenómeno de macrocriminalidad que nos permita analizar debidamente el delito y por lo tanto investigarlo, perseguirlo, sino que lo fraccionan cada parte del hecho y lo van dividiendo entre fiscalías, lo cual es imposible de investigar de esta forma. Ahora bien, relacionado con la pregunta de la víctima, ¿quién puede interponer una denuncia por estos hechos? De forma general, cualquier persona pudiera denunciar, pero el problema entra cuando se le da o no el carácter de víctima. En México es muy general, el planteamiento no ha podido, el planteamiento legal no ha podido aterrizar para decir si es o no víctima. Tenemos algunas resoluciones aquí más adelante, pero bueno, de forma general, el artículo 4 de la Ley General de Víctima establece esta parte que nos parece muy importante, que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos. Y a su vez, el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales también establece a quién se le llama víctima y dice al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, esto es muy amplio y entonces deja interpretación que el día de ayer o antier, antier no, todavía no empezábamos, que el día de ayer alguien comentaba que pues el derecho está sujeto a la interpretación de quien lo investigamos, de quien lo judicializa, etcétera, etcétera. Y pongo dos ejemplos. Comentaba ayer una panelista precisamente de esta sentencia que salió recién en febrero, que es el amparo en revisión 162, que habla acerca precisamente del carácter de víctima. Este amparo fue negado y lo que resumidamente establece es que en casos de corrupción hace un análisis para ver si esos artículos 4, el 108, etcétera, etcétera, se contradicen y si son violatorios de derechos humanos. Al final lo que establece es que quien denuncia no puede tener el carácter de víctima cuando estamos hablando de delitos de corrupción porque no se le ve afectado ningún bien jurídico, por lo que también ya mencionaban de a quién se le atribuye que se le ha afectado este bien jurídico. Pero, por ejemplo, tenemos una sentencia que no es de la Suprema Corte de Justicia, pero es de un juez de distrito que me llama la atención, es de un estado de la República, del estado de Aguascalientes, donde también hubo una controversia relacionada con un tema de corrupción y aquí sí otorga el amparo y además ordena al Ministerio Público que no solamente le dé el carácter de víctima, sino que lo deje intervenir, que ofrezca pruebas, que conozca de todo el expediente, etcétera, etcétera. Aquí vemos ese carácter difuso que tiene la propia ley, ¿no? Bueno, es lo mismo lo que resolvió y pongo esta última lámina que dice, aquí inicia el litigio estratégico, que es lo que mencionaba el doctor Castrezana. Del caso que nos ocupa, del que es muy largo de contar, pero que mencionaba Merchi, tenemos que pensar, a ver, si la propia ley
nos está diciendo que el lavado de activos no entra como corrupción y ahora sale una sentencia de la Corte, por ejemplo, solamente un ejemplo, ¿podemos utilizar esa sentencia a nuestro favor? Mi respuesta pudiera ser sí, en el sentido de, entonces, para que tú me des el carácter de víctima, solamente cuando se tratan de delitos de corrupción no, pero entonces puedo interpretarlo a contrario sensu y decir, para el resto de delitos sí, ¿no? Pero son cosas que tenemos que hacer ahora sí, lo que nos toca hacer del otro lado, para planteárselo a los fiscales y trabajar conjuntamente. En México, quisiera yo tener a este equipo, es un poco más difícil plantearlo, pero al final es trabajo de nosotros, picar piedra, explicar, exponer y utilizar esas lagunas legales que nos permita seguir construyendo conceptos, seguir construyendo posibilidades y respuestas a problemas que ya están, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte.